Y bueno, pues llega el momento de que conectemos de nuevo por videoconferencia con otra persona, otro compañero, en este caso en las tareas informativas de un medio de comunicación hermano, en este caso, como podría ser, por ejemplo, la prensa. Concretamente estamos al habla en estos momentos con Javier Franco, corresponsal de Diario de Cádiz. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. ¿Qué Me tal? alegro ¿Cómo de estamos por verte y de ahí? escuchar. Muy bien, muy bien. Aquí andamos haciendo garabato y escribiendo. Bueno, pues Javier, imagino que el confinamiento durante todo este tiempo, Javier, lo habrás llevado como todos nosotros, regular, ¿no? Sí, yo antes que nada, Pepe, lo que sí quería era felicitar públicamente a Costa Noroeste Televisión porque por su cobertura, la cobertura que ha dado a lo que es la situación sanitaria diaria en Sanlúcar de la pandemia. Y yo creo que sé un poquito de lo que hablo porque, bueno, sobre todo en el primer mes de la crisis sanitaria, hubo un auténtico caos en el suministro oficial de información con respecto a los datos de contagiados y de fallecimientos y demás. Y era, la verdad, que bastante difícil, bastante complicado recabar datos para dar a nuestros medios y dar a la audiencia toda la información. Es verdad que vosotros desde el primer momento habéis estado ahí al pie del cañón, todavía continuáis, ¿no?, diariamente dando ese recuento diario, afortunadamente ya sin nuevos contagios, pero es justo reconocer que en lo que se refiere al seguimiento de la situación sanitaria de la pandemia, estáis dando ejemplo como canal público, ¿no?, como emisora pública. Eso es. Eso Pues para empezar. Javier, pues nada, muchas gracias por la parte que nos toque en este caso. Y nada, tú sabes que la situación en esos momentos de la que no teníamos una experiencia previa, ¿verdad? Porque nunca habíamos pasado por una pandemia de este calibre, ni mucho menos, pues nos ha hecho intentar por todos los medios sobreponernos y buscar información muchas veces donde casi no la había, pero bueno, en este caso teníamos la suerte de contar con la gran colaboración del Hospital Virgen del Camino aquí en Sanlúcar, que siempre nos han abierto sus puertas y nos han tendido la mano, y cada vez que los hemos llamado para que nos informaran o nos dieran datos, en este caso nos aclararan cualquier punto, pues la verdad es que en ese sentido hemos recibido una colaboración total y absoluta. Así que también desde aquí pues dar las gracias al hospital por esa información que nos ha trasladado en definitiva a todos. Javier, lo que sí te Claro, vamos a pedir es que no sí, apoyes los brazos sobre la mesa, porque parece que perdón. al Vale, apoyarlo se mueve el de acuerdo, teléfono y te vemos de ahí acuerdo. en un No hay vaivén. problema. Me sitúo aquí. Exacto. Yo lo que quería añadir es un poco que sirva esto de reivindicación de la labor informativa de los periodistas locales, ¿no? Que Ajá. es muy fácil que responder ante audiencias estatales, con la audiencia estatal o de otros ámbitos superiores a la hora de hacer un ajuste estadístico, porque resulta que hoy ha habido 2.000 muertos menos que ayer, ¿vale? Eso se queda pero cuando estamos hablando a pie de calle, en un ámbito territorial muy concreto, donde tenemos que dar respuesta a personas y a las audiencias que nos están preguntando cuántos fallecidos ha muerto, tú no puedes decir, mira, no, que es que el fallecido de ayer es que ya no existe, que no hay fallecidos, ¿no? Entonces es complicado dar respuesta a eso. Que la gente sea consciente de que en el territorio, en el ámbito local, ha sido muy complicado, como tú dices, una situación totalmente inesperada, ha sido muy complicado dar una cobertura rigurosa de la pandemia, ¿no?, de lo que es la situación sanitaria. Exacto. En fin, pues nada, Javier, queríamos hablar con él también. Ya Javier se acaba de acordar de que no se puede apoyar la mesa, que si no se nos mueve todo. Javier, bueno, aparte de hacer su trabajo, en este caso como periodista, pues también durante este tiempo ha hecho una sección dentro, en este caso, de lo que es el entretenimiento, y buscarle seguramente ese punto humorístico a una situación que desgraciadamente, ¿verdad?, todo el mundo sabemos lo grave que ha sido, pero también nosotros también intentamos en el programa todos los días buscarle también ese punto humorístico a la situación, con unas viñetas que él mismo ha creado, Coronavirus en su tinta, Javier, de la que queríamos hablar también un poquito contigo. ¿Cómo surgió esa idea de hacer, digamos, estas viñetas? Bueno, esta es una afición que tengo Sí. desde hace relativamente poco tiempo. Hay gente a la que le gusta cantar, hay gente a la que le gusta pintar y a mí me gusta dibujar mal.
pero bueno, me gusta dibujar y me gusta de alguna manera pues expresar la manera que tengo de ver el mundo o de valorarlo a través de este medio de expresión que en realidad es un género periodístico de opinión, que forma parte del periodismo clásico. Todos tenemos en nuestra mente, bueno, pues grandes maestros de la viñeta, como por ejemplo Forges o El Roto, que todavía sigue dibujando. Y bueno, eso, hace casi 3 años comencé haciendo mis primeras viñetas de manera muy esporádica sobre temáticas muy diferentes. Y hasta nuestros días, pues he logrado sumar más de 300 en las redes sociales, las difunden en el medio digital, en Santa Ciudad en concreto desde hace casi un año. Y bueno, y vino la pandemia y el confinamiento y la introspección, ¿no? Nos hace un poco dar rienda suelta a nuestras habilidades más ocultas, ¿no? En este caso, yo seguí haciendo mis viñetas, pero ya fui centrándola en lo que era la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales y la propia crisis sanitaria. Entonces, casi diariamente iba publicando esos dibujillos míos hasta sumar en torno a unos 50. Pero de esos 50 he hecho una selección. En total son más de 30 las viñetas que se incluyen en esta exposición virtual. Yo le llamo exposición virtual por darle un poco un término rimbombante. En realidad no es más que un simple vídeo en YouTube, pero que me permite recopilar esas viñetas y ese trabajo en un recurso que en apenas poco más de 4 minutos el lector, o en este caso los televidentes, puedan comprobar, ¿no? Además, con un recorrido cronológico, desde el confinamiento más riguroso hasta lo que es la desescalada actual, con tanto alivio y tanta alegría y tanto jolgorio. Sí. Es curioso porque la verdad es que con esto de las viñetas, que tienen ese carácter humorístico, por así decirlo, pero al mismo tiempo también de profunda crítica social, en la que uno puede manifestar un poco, digamos, amparándose en que es una viñeta humorística, lo que uno opina de la situación, en este caso, no ya del coronavirus propiamente, sino un poco de la sociedad nuestra del momento, ¿no, Javier? Claro, efectivamente, eso quería comentar un poco, porque la viñeta se asocia al humor. Claro. Y la mayoría de las viñetas efectivamente tienen un tono de humor, pero no se trata de buscar solo la risa fácil. Algunas veces, bueno, se desliza y es una simple viñeta frívola que da lugar a la risa fácil. Pero para la risa fácil ya tenemos las redes sociales, donde, bueno, hay muchísima gracia, hay mucho talento, hay mucha genialidad. O sea, y sobre todo en esta tierra, ¿no? A cualquiera se le ocurre cualquier cosa humorística y del tirón tiene una repercusión bestial, porque verdaderamente es algo que nos divierte, ¿no? Pero la viñeta va más allá. La viñeta, yo creo que va más allá del simple chiste y trasciende todo eso para plantear una crítica más profunda o menos profunda. Pero también hay otra viñeta, esa otra viñeta que es más de tono grave, un tono más grave, un tono de crítica directa, de crítica profunda, como tú dices, de la situación. Por ejemplo, en esta muestra incluye un par de viñetas que no tienen nada de gracia. Son los casos del luto oficial o el tema de los fallecidos que se han producido en la pandemia. Eso no tiene nada de gracia. Sin embargo, la viñeta es un género que te permite también utilizar esa forma de expresión para llegar a la gente, ¿no? y llegar a algo. Ayer lo comentábamos en una tertulia en Radio Trebujena. Es que, claro, ahora con las redes sociales se vive mucho del impacto de la foto, ¿no? Del clip buscando el tal. La viñeta es eso. A lo mejor la viñeta, en un simple dibujo, y en mi caso más simple que nunca, porque mis dibujos son demasiado simples, son simples siluetas, se es capaz de reflejar una situación, una opinión que a lo mejor se correspondería con un texto de 200 líneas, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de impacto, creo, en el lector, por lo menos eso es lo que pretendemos, ¿no? Claro. Además, es un sistema que se ha utilizado mucho también, por ejemplo, en países a lo mejor en los cuales no había una libertad de expresión.
incluso en este propio país, ¿verdad?, cuando no había una libertad de expresión, se ha utilizado por parte de algunas personas este sistema a la hora de hacer una crítica de la sociedad o del momento o de la política o del Estado, del gobierno, etcétera, ¿verdad? Claro, yo es que lo que quiero es contribuir, vamos, dentro de mis limitaciones y mis capacidades, que son bastante cortas, a que este género no se pierda, porque las redes sociales es una vorágine de información o desinformación, como se mire, pero también es una vorágine de humor y de otras formas de llegar a la gente. Y no se deben perder, de la misma manera que no se debe perder el artículo de análisis profundo, no se debe perder la viñeta como una manera de llegar a la gente para expresar una situación, como tú dices, situaciones ya totalmente de restricciones de libertades, pues imagínate, ¿no? Y también hemos visto las repercusiones que ha tenido, ¿no? Ciertas viñetas en el ámbito mundial. O sea que estamos hablando de un género aparentemente frívolo, pero que tiene su profundidad, ¿no? Claro. Yo hasta hace 3 años, ya te digo, yo soy un friki de la viñeta desde hace bastante tiempo como lector. Entonces había gente que a lo mejor al abrir el periódico lo que miraba era la televisión o la sección de deporte. Bueno, pues yo lo primero que miraba y estoy mirando, además en las ediciones digitales también, es la viñeta. Veo la viñeta y sí, bueno, porque me gusta, ¿no? Y de ahí me dio un día por hacer un garabato y ahí seguimos. Los garabatos están aquí y claro, siguen ahí, ¿no? Javier, ¿y va a continuar esta serie de Coronavirus en su tinta? Después de esta primera, digamos, en la reunión de estos primeros 30 aproximadamente que tú nos comentas, ¿va a continuar, digamos, va a seguir la saga, por así decirlo, una segunda edición sí, donde vengan más viñetes, donde se siga, se continúe, digamos, con la descripción del momento que seguimos viviendo? Claro, yo sigo haciendo viñetas casi diariamente sobre este y otros temas, y si no de esta temática, porque es que también tendremos que ver cómo evoluciona la crisis sanitaria, evidentemente puede agravarse. Yo seguiré haciéndolas, por supuesto, y a lo mejor iré de alguna manera de mostrarla o de esta temática o de otras temáticas. De manera, yo pensé en hacer una exposición presencial en un espacio cultural, vamos, en un espacio público, pero entre las limitaciones que hay, lógicas, pues, aunque estemos en la desescalada, y la complicación, en realidad yo veo que a través de Internet, de las redes sociales, es posible llegar incluso hasta más gente que en un momento dado no le da por ir a una exposición en un sitio concreto, y entonces no termino yo de ver la utilidad de hacer algo así, pero vamos, que tampoco lo descarto. Y si me permites, Pepe, no sé si tienes cabida en tu programa de una primicia mundial. ¿Tienes cabida de una primicia mundial? Hombre, bueno, por supuesto. Os voy a mostrar, yo creo que se ve, ¿no? Cuáles son las herramientas creativas que tengo, que es este rotulador de punta fina, negra, que es el que utilizo. Y este es el formato del papel que utilizo. Es menos de medio folio. En los medios ha salido más grande las viñetas porque son archivos fotográficos proyectados sobre televisión. Pero en realidad este es el formato. Este es el formato y estas son las herramientas de trabajo. Y de ahí surgen viñetas como estas, ¿no? Esta no está en la muestra, pero bueno, es del fragor de la lucha política contra la pandemia. El presidente del gobierno compareciendo en el Congreso de los Diputados diciendo: señorías, les pido paciencia, el gobierno tiene un plan B frente a la pandemia, pero viene en burro. ¿Verdad? Este tipo de garabatos son los que me gusta, Pepe. Aparte de escribir, que sigo escribiendo diariamente como tú muy bien sabes, ¿no? Sí. Pues nada, Javier, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. De todas formas, un último detalle que sería: ¿cómo puede uno conseguir esas viñetas o cuál es la dirección o si está en el YouTube, qué tiene uno que poner, digamos, para acceder? Con que ponga coronavirus en su tinta aparece. Lo que sí os pediría a vosotros, no sé en qué formato, si en este mismo programa, es que son 4 minutos solo. Ajá. No sé si en este programa, incluso en el informativo, poner íntegramente muy poquito. Entonces, a ver si podríais vosotros emitirlo o si dais la información, poner abajo el enlace de... Claro. Pero vamos, en el YouTube, coronavirus en su tinta. Coronavirus en su tinta. De todas formas, Javier, a medida que tú estabas hablando con nosotros, aunque tú no te hayas percatado ahí, hemos estado nosotros poniendo todo el tiempo ese vídeo
de Ajá. fondo para que De acuerdo. pudiéramos ir de alguna forma hablando y al mismo tiempo conociendo esas viñetas. Así que nosotros sí que estamos perfectamente al día, pero por si alguien lo quiere recuperar. De acuerdo, Pepe. Venga, Muchas pues gracias. nada, pues Javier, pues muchísimas gracias como siempre y enhorabuena, ¿eh? Y a seguir adelante, Muchas que es gracias. una actividad muy creativa.